Erev Shabbat Kodesh, Perashat Baera. Nos asomamos a este Shabbat de Perashat Baera y junto con el Rab Volver recorreremos un aspecto en toda esta tarea significativa que tiene que ver con la construcción del perfil moral y ético del ser humano, de la persona. En un nuevo capítulo, después que Baruch Hashem estudiamos acerca de lo que es el conocimiento, el Da'at, y de cómo eso nos debe ayudar, por sobre todas las cosas, a crecer desde una perspectiva genuina y verdadera. Aquí el Rab, en este capítulo 12, toca un tema que estuvimos estudiando antes del invierno, digamos, estudiamos durante los meses del verano, que fue el Mesilat Yesharim, la senda de los rectos de Ramjal. Por supuesto que retornaremos cuando ya el Shabbat nos permita estudiar en el ámbito de Shabbat. El tema que hoy comenzamos a tratar en varias conferencias, en varias clases que organiza el Rab en su libro Ale Shur, se llama Zerizut. No es fácil traducir la palabra Zerizut. La palabra lezarez generalmente es acelerar. Lezarez significa hacer las cosas rápido, no hacerlas mal, sino hacerlas rápido, o sea, no esperar hasta el último momento. Y entonces está la persona que se llama Zariz. Zariz es aquella persona que los Jajamim dijeron, Zerizim maktimim le mitzvot. Aquellas personas que de por naturaleza no dejan todo para el último momento, sino que lo hacen al comienzo de todo, esas personas se anticipan en el cumplimiento de las mitzvot. Y el ejemplo característico del Zarí es Abraham Avinu. Abraham Avinu ya tenía 100 años, 137 años, y en un momento recibe la orden de Kadosh Baruch Hu, Kachna et binja et yehideja asher ahavta et Yitzhak. Toma a tu hijo, a tu único, a quien amas, a Yitzhak. Y el pedido era, por supuesto, llevarlo hacia la zona de Moriah, a uno de los montes que Hashem le habría de indicar. Todos recuerdan que ese escenario es el famoso escenario de Akedat Yitzhak. Desde ya, es una orden aparentemente compleja de entender, primero porque tanto había soñado Abraham con ese hijo, que ahora, después de 37 años de nacido, aparentemente él entendía que tenía que sacrificarlo como una ofrenda total al Todopoderoso en una de las montañas que Dios le habría de indicar. Muy bien, hasta aquí sería el escenario. Ahora bien, ¿cómo sigue la Torah? Vayashkem Abraham Baboker, Vayahavosh Hamuro. Quiere decir, y madrugó Abraham en la mañana y tomó su asno. Vayahavosh, perdón, ensilló su asno. Zerizim Makdimim le mitzvot. ¿Qué hizo Abraham? Ese día no se puso el despertador al mediodía. Lo primero que hizo fue madrugar, hacerlo bien temprano por la mañana. No porque estaba deseoso de hacer algo que tal vez no había entendido bien o no había comprendido totalmente, pero había una orden de su creador y esa orden de su creador no puede esperar. Y por lo tanto, ese es el concepto de Zariz. Y cuando tenemos que cumplir una mitzvah, dice, cuando hay que cumplir una mitzvah, nos dice los Jajamim que la tratemos de hacer en tiempo y en forma. Velo y ahmitzena, y que no perdamos la posibilidad de hacer esa mitzvah. Y es un tema muy importante el hecho de la zerizut. Si ustedes me dirían qué nombre ponerle, tampoco le diría que es una persona ágil, porque la agilidad responde a una destreza física. Pero sí podríamos hablar que zerizut es una destreza espiritual. Es que el llamado que la persona recibe para ser
tal o cual otra cosa que estén involucradas con Avodat Hashem, la persona lo hace en la primera hora. No espera que le digan que tiene que hacerlo. Ella es la que se predispone y lo hace. Eso sería, en tantas palabras, lo que yo entiendo por Zerizut. Dice Rab, Benishmarten Mikol Davarra. Dice la Sagrada Torá, y habréis de cuidaros de toda cosa mala. Dice la Gemara de Avodat Zará con respecto a este versículo, Mikan Amar Rabbi Pinchas ben Yair. De aquí aprendemos que dijo Rabbi Pinchas ben Yair. Rabbi Pinchas ben Yair es un gran sabio que habla de un escalafón de 10 pasos, donde cada uno va llevando hacia el final de todo que está relacionado con la santidad de la persona y la capacidad profética de la misma. Esos son los pasos básicos que el Ramjal, Rabbi Moshe Haim Luzzatto, analiza en el Mesilat Yesharim. Rabbi Pinchas ben Yair, cuando la Sagrada Torá nos dice, y habréis de cuidaros de toda cosa mala, dice, Torá mevi'a liyedei zehirut. Rabbi Pinchas ben Yair, en la Gemara de Avodah Zará, página 77, página 72, perdón, dice, la Sagrada Torá nos lleva a nosotros hacia el marco de lo que representa la Zehirut. Ojo, una palabra diferente. Zahir es una persona que es precavida. Zahir, Nizhar, es una persona que tiene mucho cuidado. Por eso cuando vemos algún cartel en la calle, Zehirut, Zehirut es tener mucho, mucho cuidado. La Sagrada Torá nos lleva, dice Rabbi Pinchas ben Yair, a ese estadio no simple que es Zehirut. Zehirut mevi'a liyedei zerizut. Y esa Zehirut, esa expresión de lo que debe ser el cuidado intenso, no de la relación física con algo, sino también de una vinculación espiritual, esa Zehirut, aparte que Zehirut es realmente tener cuidado, y tener cuidado en el sentido de advertencia, y esa Zehirut significa que está la persona que es Zahir, y Zahir significa que es una persona no solamente respetuosa, sino muy cuidadosa. Entonces, Eve Zahir Bichvot Haberja. También dijeron en Pirkei Avot nuestros sabios, sé muy cuidadoso con la dignidad y la honorabilidad de tu prójimo. Entonces sabemos que esta Zehirut es un valor agregado en la vida de cada uno de nosotros, y Rabbi Pinchas ben Yair dice que la Zehirut es la que lleva Mevi'ah y Dei Zerizut, es la que nos lleva a que nosotros podamos conjugar en este mundo el sentido de la Zerizut, esa condición de no postergar las cosas hasta último momento, sino hacer las cosas en el primer momento. Cuando tenemos que cumplir con la mitzvah, no postergarla, sino hacer, y lo aprendimos al comienzo, como decíamos, de Abraham. Dice Rab Wolbe entonces, Tila Zehirut, esta precaución y cuidado, y esta Zerizut, esta diligencia, ser diligente es la palabra. Tal vez diligencia significa una persona que siempre está dispuesta a hacer las cosas ni bien se las piden, o cuando considera que tiene que estar entre sus primeras prioridades. Dice, si las zeirut, si el cuidado y la precaución y las zerizut fuesen midot, atributos simples de Derech Eretz, de todo lo que representa nuestra norma de vida, de convivencia, nuestras pautas de vida, Derech Eretz, no necesitaríamos de la Torá que sea ella la que las traiga. Por eso dice Rabbi Pinchas ben Yair, la Torá trae, lleva a la precaución, y la precaución lleva a la diligencia. Por lo tanto, si fueran algunos atributos simples de Derech Eretz, de cómo comportarnos de forma cotidiana, no necesitaríamos que la Torá
sagrada Torá, sea ella la que nos presente estos atributos. Im Torah me alejem, si la Torá es la que nos lleva a esos atributos, el ser precavidos, cuidadosos y el ser diligentes, no postergar de hacer las cosas en temprano, Behraj, Hamidota Elu, entonces tenemos que decidir definitivamente que estas midot, estos atributos son madregot, son niveles, escalonamientos en la mismísima Torá, con toda la santidad de la Torá. O sea que Zerizut y Zeirut, esta Zeirut que es, repito, lo precavido de la persona, lo cuidadoso de la persona. Por supuesto, no estamos hablando de tener cuidado solamente con lo corporal y no dañarnos o no sufrir un accidente, Dios no permita, sino también en todo lo que representa el mundo de la relación. Esa es la Zehirut, Zahir, Nizahar. Y la otra es la Zerizut. Esto que, como dijimos a Abraham, cuando Dios le dio la orden de ir a la aquedad de su hijo, se levantó temprano en la mañana. No se levantó en la mañana, sino temprano en la mañana. Más temprano que la mañana, podríamos decir, para cumplir con la voluntad de Dios. Por lo tanto, dice que todo esto son niveles de la Sagrada Torá, con toda la santidad de la Torá en sí misma. Umagam, dice más aún, Lefi Hayalfuta Shela Yerushalmi, Bejilami Kaperet HaKodesh. De aquello que nos enseña el Yerushalmi, que cuando Aarón, a Cohen, en el día más sagrado del año, en el día de Yom Kippurim, él tenía una tarea, que era lejaper, poder alcanzar el perdón para quién, no solamente para él y su casa, y para todos los Kohanim y Leviim, sino para quién, Mejiper, a todo el pueblo de Israel, y entonces también tenía que ocuparse del santuario. Y allí nos dice la Sagrada Torá, en Perashat Aharemot, que leemos en Yom Kippurim precisamente, Bejilá y Kaper et HaKodesh. Y entonces cuando terminaba de expiar, quiere decir de curar todo el aspecto del santuario, y en este caso dice, Zeirut Mevial y Zerizut, dice, y entonces, si tomamos este aprendizaje de la Gemara del Yerushalmi, que la precaución, la prevención, trae también a ese estado de diligencia, de actitud temprana, Harei Bevadai, dice, por lo tanto, tengamos por seguro que Midot Elu, que estos atributos y virtudes son Torah Akedoshah, Veló de Eretz Greda. Esto pertenece al ámbito de la santidad de la Torá y no solamente normas de conducta a llevar a cabo por nosotros. Tivao shel Adam mone'a mimenu ata. Dice, a veces la naturaleza del hombre es la que le impide a él en este momento, ahora, de esa realidad. ומי שמתגבר ותופס בה כל מה שיוכל, dice, y todo aquel que pueda verdaderamente sobreponerse a esa realidad y puede atraparla con sus manos, quiere decir, tratar de cumplirla en todo cuanto pueda, en el futuro seguramente tendrá el mérito verdadero que el Boré, que el creador del mundo, y Tená lo sejaró, le habrá de recompensar con su recompensa de vida, Helef Mashe Ishtadel Ajarea Bisman Abodato. Dice, y entonces va a poder, perdón, eh, estaba hablando de Helef. Dice el, el Mesilat Yesharim, perdón, la, el énfasis que quería poner tanto en esto, me olvidé de citar al Mesilat Yesharim. Dice Rapolve, cuando habla que Zerizut y Zeirut son en sí mismas una Torah sagrada, dice, escribió verdaderamente el Mesilat Yesharim, el Ramjal, en el capítulo que estudiamos precisamente en alguno de esos Shabbatot maravillosos del verano, en el Perek de Zerizut, que la Zerizut, la diligencia, es un atributo de Shleimut Gedolá, de una gran integridad y completitud de la persona.
Asher tiv'o shel Adam, esto es lo que decía el Mesilat Yesharim, y yo no lo dije, que la naturaleza del hombre le impide ahora, por el momento, quiere decir, no lo permite llegar a esa shlemut, a esa completitud total. ומי שמתגבר ותופס בה כל מה שיוכל, pero dice todo aquel que pueda verdaderamente sobreponerse y que pueda aferrarse, agarrar algo, tomar algo, lo que pueda tomar en el futuro, tendrá el mérito verdadero de que el Boré se lo va a pagar con una recompensa muy grande por causa de lo que esta persona intentó hacer en el tiempo de su servicio a Dios. Quiere decir, esto, si fuera tan fácil, lo haríamos fácil, pero es tan difícil superar la naturaleza que tenemos cada uno de nosotros, que el mínimo esfuerzo que nosotros podamos hacer, el Kadosh Baruj Hu, dice el Mesilat Yesharim, lo va a valorar y lo evaluará y también nos dará una recompensa acorde a todo ese esfuerzo pequeño que hicimos después de, en ese intento de poder comunicarnos y servir al Todopoderoso. Dice Rabolve, Mesilat Yesharim Satan velo pedesh ma'i pnimiutah shel midazó. Lo que no nos dijo el Mesilat Yesharim es que mantuvo oculto y no explicó cuál es el sentido íntimo de esta midá, de este atributo, la zerizut, esta diligencia, es no dejar para después, es hacer las cosas a tiempo, antes, se puede decir. El Mesilat Yesharim no nos dijo cuál es el sentido interior de ella, pero Admur, Zehutó Yagen Alenu, nuestro maestro, se refiere al rabino Israel Salant, el Salant Rebbe, explicó en uno de sus últimos comentarios y enseñanzas que tuvimos el mérito de escuchar de su boca, dice Rapolve, que asiata Adam Maase Mitzvah B'Tzerizut, que el hecho de que nosotros como personas hagamos una acción de mitzvah con zerizut, con diligencia, y Maase Shashchina Shora Alav. Cuando tú te propones hacer algo diligentemente, quiere decir, como Abraham vino, se levantó temprano a la mañana, entonces dice que la Shejinah, la presencia divina, habita en medio de él o sobre él. Bejoli Kuv Zman, dice, y toda postergación de tiempo que recae en esa acción de la mitzvah, Einar Rak Sakaná, no es solamente un peligro, Sheyahol Liot Sham, Halut Yetzer, no el peligro solamente de que me retrasé, no lo hice a tiempo, o sea, podía haberlo hecho y no lo hizo. No es solamente un problema o un peligro de que puede estar allí la fuerza lamentable del impulso de la persona, el aikub atzmo ukbar halutayet. No es el tal vez, el hecho de que yo me akev, que no logro hacer esas cosas con esa actitud diligente. Diligente es de la primera hora, no de la última hora. Eso en sí mismo está marcando que ya el Yetzer, el impulso del hombre, el instinto del hombre está actuando. La Shejinah, y por ende, si está él, el impulso, no puede estar la Shejinah. Y por lo tanto, la presencia de la divinidad, Mistaleket me amaseu, se va, se aleja de esa acción. Asher Matzinu Bekorban Pesa. Y esto es lo que encontramos precisamente en el tema del Korban Pesa. Lo vamos a estudiar la semana que viene en Perashat Bo, que dice, fuimos ordenados en Mitzrayim, en Pesach Mitzrayim, Vajaltem oto bejipazón. Lo comeréis bejipazón. ¿Qué significaba el bejipazón? En forma apremiante. Este corbán no era como nuestro ceder de Pesaj hoy, o como el corbán Pesaj en Jerusalén, Senejal a la soba, que se comía hasta el hartazgo y se sentían reclinados, mesubim, etc. No, el Pesaj Mitzrayim fue un Pesaj
que hubo que salir bejipazón. Bejipazón quiere decir en forma acelerada, no diligente. Nosotros teníamos que hacer ese corbán y comerlo en forma de bejipazón. Y entonces dice la Mejilta, que es el Midrash Alajá, muy bonito, y es la Shon Shezeh Jipazón Shejina. Bajaltemo todo bejipazón y lo comeréis con urgencia, con emergencia, con rapidez. Dice la Mejilta, que es el Midrash Alajá, podríamos interpretar que este lenguaje es Jipazón Shel Shejina. No tu apuro, tu apremio, sino el apremio de quién? De la presencia de Dios. Ashkina me maeret bli shum ikuv zman. Tu Shejina, la presencia de Dios, se apremia, está apurada, sin que haya ninguna postergación de tiempo. Kishihu zman u misoda ikubim be'arra. Dice, porque dejar pasar el tiempo es de esos ocultos designios de los aikubim, de los impedimentos, de Arrash e Istarea Baolam Hare. Y es del mal que empezó a expandirse en el mundo después del pecado del hombre y la mujer al servirse del árbol no debido. Abodato shel Adam, dice Radbolve, la tarea nuestra como seres humanos, la Rutz Aharea Shejina, es correr detrás de la Shejina. Quiere decir, esto que leemos en el Shir Hashirim, ¿no? Es mamás, el concepto de correr, correr en pos de quién, en pos de el amado. El Dod, el amado, es la presencia misma de la Shejina. Entonces la tarea nuestra es en correr, apresurarnos detrás de la Shejina con todo lo que queda de nuestra fuerza, sin que haya ninguna postergación, ni ningún retraso, ni ningún detenimiento. Y eso se llama Zerizut. Eso se llama el atributo de la Zerizut. Es por eso ustedes comprenderán la magnitud de que un Abraham vino cuando es el primero de los patriarcas, cuando a Kadosh Baruj Hu, le dice Lech Lecha. Entonces, nos dice que Abraham cumplió con esa voluntad, como nosotros leemos en Bereshit, capítulo 12, Besat Hashem, como ya hemos estudiado el libro de Bereshit. Y en última instancia, ¿qué nos dice el libro de Bereshit? Cuando Kadosh Baruj Hu le dice a Abraham, en su comienzo, Lech lecha me arceja mi moradetejo, mi betabija, el arce sheladeja, y etcétera, dice, Vayelech Abraham, kasher diber el Hashem. Y fue Abraham, tal como le dijo a él Hashem. Pero no dice en qué momento se fue. Vayelech. En realidad, los Zarid, que entiendo yo que fue Abraham, fue porque a Kadosh Baruj Hu le dijo, y te haré un pueblo grande, y te bendeciré, y bendeciré su nombre, y será bendición. Bendeciré a quienes te bendigan, y a quienes te maldigan, te habré de maldecir, y serán benditas por tu causa todas las familias de la tierra. Habla Dios. Hasta aquí, e inmediatamente está escrito, Vayelech Abraham, Kasher diber el Hashem. Quiere decir que no puso impedimento alguno, pero la mayor expresión de la Zerizut en Abraham es cuando llega la prueba final, que es Akedat Yitzhak. Y allí, obviamente, Abraham se levantó temprano por la mañana, madrugó y ensilló su asno, etcétera, y tomó sus jóvenes, etcétera, y la madera y el cuchillo, y a Yitzhak su hijo. Y esto es, obviamente, lo significativo por parte de Abraham. Por eso nos dice, la tarea es correr en pos de la Shejina. Como corremos en pos de ella, entonces, por lo tanto, los Zerizú, que cuando somos ordenados de algo, nos piden que hagamos tefilat shacharit hasta determinada hora. Los Zerizim, ¿qué hacen? La hacen a última hora, esperando 5 minutos antes. Los Zeriz lo hace a la primera hora. No necesariamente hay que hacer con el... Bueno, es una buena costumbre. A veces el trabajador necesita hacer tefilá temprano, Baruch Hashem, y tiene la posibilidad, pero tampoco hacer la tefilá cuando somos a los 10, no a las 10, a los 10, cuando conseguimos el minyan.
Entonces ahí todo se puede retrasar aparentemente. Y no está bien, no está bien, porque estamos en este momento, nosotros tenemos que correr en pos de la Shejina. Y correr en pos de la Shejina significa Beshe'edit Koa, con todo el resto de nuestras fuerzas, sin que haya ninguna postergación, ninguna espera, ningún impedimento. Y eso es Midat HaZerizut. Dice el Rab Volve, lo que dijo el Rab de Salán en su libro Jochma Dat, Jochma Musar, dice las cosas que dijo son verdaderamente seductoras y maravillosas. Zerizut y Amidah Shel Asherat Ashkinah Ba'adam. ¿Tú querés saber lo que es Zerizut? Es el atributo de hacer reposar la presencia de Dios en el ser humano. Nada más y nada menos. Por lo tanto, sabemos de a partir de ahora, dice Rab, que este entrenamiento y este aprendizaje en todo lo que es Midat HaZerizut, este atributo, este factor de los llamados Zerizut, y Abodá Gedolá lo que Israel. Dice, es la tarea más enorme, más importante para el Dios de Israel. Entonces, comienza su primer análisis y nos dice, la Gemara de Nedarim, el tratado de Nedarim que habla de promesas, en la hoja 36a, dice, Omer Areni Shohet Pesach al Mishi Yale Mikim Rishon Yerushalayim, aquel que dice, he aquí que yo habré de sacrificar el Corban Pesach para aquella persona entre ustedes que llegue primero a Jerusalén, que Iván Sheichnis Rosho Berubó, Zahab Bejelpo. Si vienen muchas personas y de repente uno, como en una carrera de las Olimpiadas, salvando la distancia, ¿no? Que hace que va por adelante y que tiene todos al lado, entonces dice, Ignis Rosho Berrubó. O sea que puso su cabeza y puso la mayor parte de su cuerpo, sus hombros, su torso adelante, Zahab Bejelpo. Esa persona llegó primero. Tanya Namiaji dice, también fue enseñado de esta manera, מעשה היה וקדמו בנות לבנים, ונמצאו בנות זריזות ובנים שפלים. Pasó una vez que las jóvenes, las mujeres jóvenes, se adelantaron a los varones, y por lo tanto las mujeres fueron zerizot, que de hecho siempre lo son, ubanim shefalim, y los hombres obviamente quedaron reducidos, o sea, más bajos que ellas. Entonces, ¿cuál es el opuesto de zerizut? El opuesto de zerizut, el ser diligente, ágil, hacer las cosas al primer tiempo, es shiflut. Shiflut es bajeza. Shafel es algo que está bajo. Entonces dice, asher bebaer Rabbi Chaim Vital. Y esto es lo que explica Moarjú, Morenu a Rab Chaim Vital, de Tzadik Dibraja, uno de los discípulos directos del Arizal, allí en la norteña ciudad de Tzefat. Explica el Rab Chaim Vital, Moarjú, en Sha'arei Kedushá, en los pórticos de la santidad, segundo pórtico, que dice, Ki Yesod Afar Shebanefesh, que el fundamento del Afar, de la tierra, del polvo de la tierra que existe en el alma, en el Nefesh, Mimenu Midata Atzvut, de él, de ese Afar que hay en el Nefesh, de él se desprende ese defecto de lo que es la tristeza, la melancolía, betoladetá, y esa tristeza y melancolía genera otro aspecto en la vida de la persona que es atzlut, el ser perezoso, el ser aragán, le kayema Torah bea mitzvot, cumplir con Torah y mitzvot a causa de eitzbono, a causa de su tristeza y depresión. Y es una persona que no logra nunca sentirse a pleno con nada. Sot afar arruhani ikvedut aguf. Ese secreto del polvo espiritual se traduce como la pesadez corporal. Vehi gama shiflut ba'adam. Y ella es, sin ninguna duda, dice el Rab, la shiflut. Esta sensación de bajeza, como el polvo de la tierra está en lo más bajo, también el alma. Hargashot como Elu,
Sentimientos como estos, mi ani, ¿quién soy yo? Uma ani hashuv, ¿qué importancia tengo yo? Uma maasai, ¿qué son mis acciones? Uma, uma hayai, ¿qué es mi vida? Que ven, pueden leerse, dice Rab, que Heshbon Nefesh de se los puede ver como si fuera un balance que estamos haciendo de nuestra experiencia espiritual esencial y una suerte de sometimiento. Pero dice, no, no nos engañemos. ¿Quién soy yo? ¿Qué es lo que pienso? ¿Cuáles son mis acciones? ¿Qué es mi vida? Todo esto es Kovet Aguf y Shiflut. Esto es el peso profundo de lo corporal y esa sensación de bajeza, esa sensación de baja estima. Ashiflut, Yeholá leitlavesh bekama le. ¿Saben qué dice el Rab? Dice, mira, esta autoestima baja, esta shiflut, esta sensación de bajeza se puede revestir con varias ropas. Cuando una persona responde sobre palabras de musar, de ética, de moral, de tojajá, y que le reprenden y le dicen, mira, no está bien lo que estás haciendo, sería mejor que consideres tal cosa. Si a esa persona que le dicen lo que le dicen y responde, bishok beleitzanud, riéndose y burlándose, itajen ki gamze ulabush shelash. Es posible que eso sea una de las vestimentas de lo que es la shiflut, la bajeza de esa persona, el sentirse verdaderamente no en su lugar. La persona que estudia o que escucha y aprende sobre Madregota Torah, sobre los niveles de la Sagrada Torah, y dice, "Kielab lo shayachim advarim", y dice que esos niveles de Torah a él no le corresponden ni le pertenecen, porque es una persona que está en el punto más bajo del escalón, en el escalón más bajo, a pesar de que eso pueda resultar verdadero, pero una reacción como esta puede ser que surja solamente por esa sensación de baja estima. Que Atkama Shelo y Adam Beshefel Amatab, porque hasta tanto el hombre no alcance estar verdaderamente en el punto más bajo de su existencia y su situación, entonces no hay ninguna necesidad que la shiflut, que la bajeza, que es la consecuencia eventualmente, que la consecuencia de Kevedut Agu, quiere decir de lo que representa la pesadez corporal, esté gobernándolo permanentemente a él. Muy interesante. Dice, Lo pin shavim bazeh. Dice, no todos los rostros ni todos los aspectos son idénticos. Ejad zariz me'od befeulot hachesed. Está la persona que es zariz, súper diligente en todo lo que representan acciones de bondad. Ubekerub rejukim de Torah. Y hacer por las personas que están lejos de la Torah una tarea de kerub, acercar a los que están distantes de la Torah. Avala abodashelo umitatzen. Corre presto para hacer el gesto, corre presto para acercar a los demás, a los que están lejos, pero con respecto a su propia tarea, su abodá es un aragán. Sheni oev lilmod Gemara, el otro ama estudiar la Gemara, berratz el akebiúchelo, y corre presto, diligente, a terminar su daf yomi, eventualmente, su estudio diario. Aval tefilá, umitatzel. Qué grande. Pero la tefilá llega tarde. Yo a veces veo esta realidad y digo, ¿cómo es posible? ¿Cómo? O sea, me alegro de poder volver a recordarlo, lo que dice Rav Volve. Porque veo personas, la tefilá empieza a las 7, llegan 7:20. No sé cómo hacen, pero terminan la amidad antes que yo. No, no lo entiendo, la verdad es que no lo entiendo. Y es más,
termina la tefilá antes que el minyan y se van. Entonces entiendo a Rav Wolbe. No van a perder un día de estudiar el Daf Yomi, pero a la tefilá llegan tarde. Un tercero dice, Yesh lo ta'am batfilá, tiene sabor bien importante, tiene sentido la tefilá. Umisdarez la tefilá, betzibur, y se apresura de forma diligente, misdarez, se apresura para la tefilá en tzibur. Pero para el estudio de Gemara hay que llevarlo con cadenas de hierro. O sea, al revés, ¿no? La tefilá es mamás número 1, pero para ir a estudiar es número 100. El cuarto, Mesorás la Torah de la tefilá, es una persona que se apremia, es dirigente para la Torah y la plegaria, pero para el estudio de Musar es una persona muy haragana, que no le interesa, o por lo menos lo hace todo a desgano. Y un quinto, ama el Musar, ama todo lo que es esta condición de poder mejorar la condición humana, pero del limud de Gemara Beyun Uborea. Pero escapa del estudio de Gemara en forma analítica. Y puede ser que la meni'á, la motivación de cada uno de ellos, en principio, si lo vemos en el estrato más profundo, probablemente sea el shiflut, esa bajeza, esa sensación de baja estima. Pero cada uno de ellos, de acuerdo a sus cualidades, le provoca esa bajeza un impedimento diferente. Qué grande, realmente impactante. Por lo tanto, dice Rapolve, y cada uno pueda revisarse a sí mismo. Si no me estoy conduciendo y si no me estoy comportando con una norma de conducta, con una costumbre determinada, de la cual yo pueda temer o sospechar que surge de esa shiflut, de esa sensación que no debe estar en el ser humano. Y shiflut habla de shafel. Shafel es lo bajo, quiere decir cuando llego a un punto bajo. Por eso tiene que revisarlo. Y matzah, y si la yo, Iskorki rezonó liot bardat o bardat, la ley de rezonó. Entonces, si encontré ese punto de baja, o baja estima, baja de mi realidad, tiene que recordar la persona, como estudiamos, que cada uno tiene que alcanzar a ser bar da'at. Tiene que ser una persona de conocimiento, de sabiduría, inteligente. Y dice el Rab, estudiamos la semana pasada, bar da'at, y esa persona que ha asumido el punto del conocimiento, sabe perfectamente, puede ir en contra de su voluntad. ¿Se acuerdan que ese era el tema de la semana pasada? Bedavka bedavar shur ragil leit'atzel, y entonces en aquellos aspectos que la persona suele eventualmente ser un aragán o ser perezoso, en eso tiene que entrenarse cada día una vez para cuidar esa cosa y que sea algo concreto, algo que se manifieste en su vida. Y yo creo que con esto el Rab Wolbe nos está invitando, obviamente, a aquello que dijeron los Jajamim, Zerizim Magdimim Lam. Quiere decir, no puedo hacer una cosa en desmedro de otra. Todo lo que tengo que hacer es buscar ese canal que me permita a mí actuar en sincronía. Así como yo pienso que si he pautado un encuentro con alguien, ese encuentro a una hora determinada, también tiene que darse a esa hora y no media hora después, ni 45 minutos después, porque es parte de lo que representa esa condición de lo que es el zariz, porque el zariz está con respecto a Kadosh Baruj Hu, no me cabe duda, pero también está con respecto a quién, a los seres humanos. Bueno, esto es lo que Kadosh Baruj Hu le dice a Moshe Rabenu cuando hoy vamos a empezar a recorrer, les decía, este
enorme punto cuando Kadosh Baruj Hu le habla a Moshe Rabenu tras la primera advertencia, Lej el paró baboker, הנה יוצא המימה, וניצבת לקראתו al שפת היאור. Dice, véalo del faraón en la mañana. Dice, ¿por qué? He aquí que sale a las aguas y te pararás delante de él sobre la orilla del río. O sea que Moshe Rabbeinu tiene que ir para hacer su tarea, Baboker. Y Baboker significa Bokorosh Elión. Quiere decir, si la Torah dice Baboker, quiere decir mucho más temprano de lo que tú te imaginas. ¿Para qué? Para sorprenderlo al faraón antes de que inicie su año. Entonces es muy interesante, ¿no es cierto? Que todo esto también forme parte de nuestra cotidianidad. Muy bien, bueno, vamos a dejar aquí para no continuar con el bache y que es mucho más también no profundo, igual que el que estudiamos ahora, pero que tiene, por supuesto, otro de los aspectos que marcan un poquitito lo que es la religión. Que tengamos de Shabbat Shalom Mevorach, que tengamos de Sorot Tovot, que Kadosh Baruj Hu nos quiera regalar un Shabbat con tranquilidad y que no tengamos que lamentar ninguna víctima y que todos los prisioneros, cautivos, secuestrados puedan volver prontamente a sus hogares. Shabbat Shalom Mevorach, Jodesh Tov, que tengamos un Jodesh realmente hermoso y que bueno, que Kadosh Baruj Hu, como decimos en la tefilá, Hashem Oz Leamo Iten, Hashem Yevarej et Amo Shalom. Quiera el Todopoderoso fortalecer a su pueblo, quiera Hashem bendecir a su pueblo con la paz. Esperemos por esa paz y esperemos, obviamente, por todo este escenario de paz aquí en Israel. Amén, Anat. Esperemos que sí, mamá, que podamos ser Zerizim. Zerizim y personas simples también, ¿no? Que no nos jactemos de que somos Zerizim. Muchas gracias a todos. Shabbat Shalom, Umeborah.